La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta. O sea, vamos a hablar ya del tratamiento de un aneurisma de aorta. Nosotros cuando escuchamos, los que no somos médicos, escuchamos el tema aneurisma, es algo que nos asusta porque siempre ocurre de manera así sorpresiva. De repente vos te enterás de que alguien tuvo algo porque tenía un aneurisma y normalmente es muy pocas las veces que se llega a prevenir esto. Generalmente ya sucede algo y uno pregunta ¿qué le pasó? Tenía un aneurisma. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del tratamiento, pero sobre todo lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado es ¿cómo podemos saber si tenemos o no aneurisma? Si una persona tiene o no un aneurisma. En este caso vamos a hablar ya del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta. Quien está con nosotros y nos va a hablar de esto, el doctor Jorge Flores. Él es cirujano vascular, es profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en el Hospital de la Universidad de Yokkaido, Japón. Bueno, entonces ella estuvo con nosotros en algunos años atrás en el programa y es un placer recibirlo de vuelta. ¿Por qué elegimos este tema? Primero, porque nos parece interesante. Segundo, el tema aneurisma es algo que se sabe muy poco y asusta mucho. Tercero, y atención con este dato, el 75% de los pacientes portadores de un aneurisma de aorta abdominal son asintomáticos. Cuando la enfermedad provoca síntomas, suele tratarse de molestias abdominales inespecíficas o dolor de espalda. Cuando se rompe un aneurisma, la mortalidad es del 77%. Entonces, es un tema muy, muy interesante, es un tema que tenemos que aprender, que tenemos que saber, y es lo que queremos hacer en el programa de hoy. Y bueno, este programa lo vamos a dedicar a Marquito de Brix. Marquito de Brix, nuestro amigo del alma que nos mira desde el cielo y que justamente por algo similar a esto fue que él ya no está con nosotros. Es muy importante saber, aprender y lo vamos a hacer aquí en el programa. Bueno, y nosotros como siempre y como hacemos habitualmente al inicio del programa, hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, el ejercicio que nos hace sentir bien porque es de bien nacidos ser agradecidos y porque todos tenemos mucho que agradecer en esta vida. Y queremos agradecer el don de la vida, la salud, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a los profesionales que vienen, que nos dan su tiempo, nos donan su tiempo, valioso tiempo para que nosotros podamos aprender, a las empresas que están apoyando a nuestro programa y a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Hechos los agradecimientos, voy a saludar al doctor Jorge Flores, que nos va a hablar de este tema interesantísimo, tratamiento del aneurisma de aorta. Un cortecito y ya volvemos. Muy bien, estamos ya acá con nuestro invitado. Yo lo voy a saludar en japonés. Ohayo gozaimasu o genki desu ka. Ohayo gozaimasu, genki desu.
Muy bien. Bueno, el doctor Jorge Flores, cirujano vascular, profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y especializado en el Hospital de la Universidad de Hokkaido, Japón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Vivi? Para mí es un placer estar de vuelta en tu programa y veo que tenés una excelente pronunciación en japonés. Tenés mucha facilidad para las lenguas, según Bueno, veo. y quiero conocer Japón, me falta. Entonces, por lo menos voy ya a comenzar a saludar en japonés. Bueno, el doctor Jorge Flores, yo le decía cuando estábamos en el corte, ¿cuánto tiempo vino? ¿Hace 4 años ya? 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo acá en el Doctor en Casa? Me parecía que hacía menos, ¿verdad? Que hacía, no sé, que el año pasado, que hacía unos meses, no, 4 años. Bueno, ha cambiado mucho, 4 años atrás, ahora, todo este tratamiento y todo de lo que vamos a hablar. Bueno, el aneurisma de aorta, que cuando se rompe es una verdadera catástrofe porque tiene una mortalidad muy alta. Vos mismo lo dijiste, son 77% de mortalidad cuando el aneurisma se rompe y esa es una estadística de los Estados Unidos, no es nuestra. Probablemente en Paraguay, por los medios más rudimentarios que tenemos para trasladar a un paciente desde su hogar o donde sea hasta el hospital, seguramente tenemos una estadística más alta que ellos. Y esto es de los pacientes que llegan con vida al hospital, porque en eso los que se operaron tienen una mortalidad del 77%, porque hay pacientes que fallecen antes de tener acceso a la atención médica. Claro. Es por eso que es tan importante un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno de esta enfermedad. Hablamos de aneurisma de aorta abdominal. Sí. Porque cuando uno dice aorta, no piensa en el abdomen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso justamente. Bueno, la aorta sale del corazón, Sí. es la principal arteria de nuestro cuerpo, comienza en el pecho, hablando sencillo, y baja hasta el abdomen, hasta la barriga, Claro, para que se claro. entienda. Se habla de aneurisma de aorta abdominal en este caso en particular porque la mayoría de los aneurismas, el 80 al 85% de los aneurismas se produce a nivel del abdomen. Un menor porcentaje se produce también en el tórax. Pero el tratamiento actualmente es bastante similar. Lo más nuevo es el tratamiento endovascular obviando lo que era el tratamiento convencional con cortes muy grandes que implicaban un mayor porcentaje de complicaciones y también de mortalidad como consecuencia de la cirugía. Ya. Bueno, ahora, hablamos de aneurisma. Yo primero quiero que nos expliques qué es aneurisma, porque aneurisma cuando nosotros nos enteramos es cuando ya a alguien le pasó algo malo y ¿qué pasó? Tenía un aneurisma. Entonces, primero queremos saber qué es un aneurisma y después cómo podemos saber si tenemos un aneurisma antes de que explote o antes de que se haga notar. Es tan importante eso, Vivi. Para comenzar, vamos a imaginarnos a la aorta. Nuestro corazón es una bomba y su trabajo es bombear la sangre y sale por un caño grueso que es la aorta. Sí. La aorta hace una curva en el pecho y baja hacia la barriga. Tiene una forma de bastón, pero mucho más grueso que un bastón, y su función es transportar la sangre que el corazón bombea. En la mayoría de los pacientes con los años, por acción de la arteriosclerosis, por el hábito de fumar, por la presión alta mal controlada, y en los pacientes que llevan vida sedentaria, también aquellos que en su familia han tenido aneurismas, la pared de la aorta se va degenerando, se vuelve más débil. Y cuando un paciente, después de la 4ª o 5ª década de la vida, desarrolla presión alta y no controla bien su presión, se va inflando como un globo y eventualmente puede llegar a reventar, ocasionando una hemorragia que se le llama hemorragia cataclísmica, que en la mayoría de los casos lleva a la muerte. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz y deben haber signos que si bien no son patognomónicos, no son específicos del aneurisma de aorta, tienen que hacerle sospechar a un paciente y durante su chequeo pedirle a su médico que le haga ciertos estudios. Cuando un paciente tiene en una crisis de presión alta un dolor en el pecho o en la espalda que irradia hacia abajo o tiene en el abdomen una sensación de una pelota que late, a veces los pacientes delgados vienen a la consulta y me dicen, doctor, yo tengo como una pelota que se mueve en mi barriga. Le dicen. Muchas veces se trata de un aneurisma. Entonces, con una radiografía simple de tórax o una ecografía de abdomen, igual a la que se hacen las embarazadas, ya es posible ver esa parte dilatada de la aorta, el globo que se forma ahí en la pared de la aorta, y bueno, eso ya nos encamina a pedirle otros estudios y hacer un tratamiento antes de que reviente. Entonces, en su chequeo anual, todo paciente que tiene más de 45 años
que sea hipertenso, que sea un dislipidémico, esto quiere decir que su colesterol y sus triglicéridos estén altos, que sea un fumador y más todavía si ha tenido antecedentes familiares, si él sabe que su padre, su abuelo, su tío han tenido aneurismas de aorta, tienen que pedirle a su médico: doctor, necesito que me haga una radiografía de tórax y una ecografía de mi abdomen. Con eso ya es suficiente para hacer el diagnóstico y ponernos en pista. Para hacer después un tratamiento oportuno. Esto significa antes de que se rompa. O sea, ¿cómo sabemos si tenemos un aneurisma? ¿Es con esta ecografía? Con la ecografía del abdomen y con una radiografía de tórax. Ya. Con eso. Mayor posibilidad de tener aneurisma de aorta la gente hipertensa, que ya tiene antecedentes familiares, que tiene pancita, también grasa abdominal. Colesterol y triglicéridos altos. Claro, que ya esa bombita de tiempo que conocemos que con dos patas que caminan por la vida, que conocemos muchos, ¿verdad? Y que están preparados como para cualquier cosa, que es mala, lastimosamente, porque es un cuerpo no cuidado. Claro, claro, y sobre todo no chequeado, porque deben hacerse. Toda persona de más de 40 años debería hacerse chequeos anuales por lo menos, y sobre todo si saben que algún pariente tuvo un aneurisma de aorta, porque esto tiene carga genética, es hereditario. Eso no significa que todos los hijos de un paciente que haya tenido aneurisma de aorta van a desarrollarlo, pero sí por lo menos uno o dos de ellos. Claro, claro. Bueno, entonces, porque se puede entonces encontrar y saber si uno tiene un aneurisma. No es como pensábamos que solamente ya cuando pasaba algo explotaba, o no sé si se llama explotar, ¿cómo se dice? Y genera explosión, explosión, se le puede llamar... Ya. Ruptura del aneurisma. Ruptura de aneurisma. O sea, podemos saber. Es muy raro que una persona joven en buen estado de salud tenga. Es raro, sin embargo, también hay enfermedades que debilitan, enfermedades congénitas, son rarísimas, que debilitan la pared de las arterias y por esto, sin que haya presión alta, se van dilatando hasta que finalmente revientan. Esto todavía es más hereditario que el desarrollo en la etapa, digamos, en la segunda mitad de la vida. Sí. Hay enfermedades congénitas que conllevan la posibilidad de desarrollar aneurismas, pero son extremadamente raras. Pero una persona que tiene solo presión alta ya podría tener aneurisma y sería bueno que se fije en eso. Sí, claro. Claro, es poco probable. Generalmente se juntan más de un factor. Obesidad, presión alta, dislipidemia, carga genética, ¿verdad? Sí. Generalmente estos pacientes que tienen estos en conjunto, o por lo menos 2 o 3 juntos, pueden desarrollar en algún momento de su vida, sobre todo en la segunda mitad, aneurismas. Claro. Si uno se encuentra, está viendo el programa y dice, ups, yo hago check-in en toditas esto que dijeron, ¿verdad? O en la mayoría. Entonces voy al médico, le pido que me haga este chequeo, se descubre que tengo aneurisma. Sí. Entonces ahí eso se puede tratar y se puede solucionar el problema y la persona puede estar tranquila y feliz. Sí, Vivi. Y hay 2 pautas. Los aneurismas que son pequeños se tratan médicamente. Con medicamentos es posible frenar o retardar el desarrollo del aneurisma. Ahora, los que ya son grandes son para tratar quirúrgicamente. Y también ahí en el tratamiento quirúrgico hay opciones más agresivas, como la cirugía convencional que se practicaba antaño y realmente hasta ahora. Y lo más nuevo es la cirugía endovascular que se practica con pequeños cortes, porque hay que recordar que todos los pacientes, el 99% son ancianitos. Claro. Y siempre se dice, un anciano es un combo, no es solamente su aneurisma, son generalmente hipertensos, si fueron fumadores son enfisematosos, son diabéticos y, como decía el profesor que a mí me enseñó a operar este tipo de aneurismas, el paciente anciano soporta muy bien las cirugías más complejas, pero soporta muy mal las complicaciones. Claro, ahí está, bien clarito. Entonces, y después vamos a hablar, porque de eso es el programa del tratamiento endovascular que nos va a contar el doctor Jorge Flores, pero lo que queríamos en esta primera parte del programa es enterarnos un poquito qué es un aneurisma, quiénes pueden tener ese aneurisma, se puede detectar a tiempo y se puede tratar a tiempo. Entonces, con esta base vamos al corte y a la vuelta continuamos con mucho más. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Jorge Flores. Él es cirujano vascular, profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Nacional y se especializó en el hospital de la Universidad de Hokkaido en Japón.
hablando de este tratamiento y hablando del aneurisma de aorta. Tenemos material, doctor, preparado por el equipo de producción. Queremos pasar ese primer material, por favor, señor director. Aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta es una dilatación localizada que se produce por debilidad de la pared de esta arteria. Cuando no se trata, la historia natural del aneurisma en cualquiera de sus localizaciones es que crezca y se rompa. Su complicación más grave y temida, generalmente durante una crisis de presión alta. Esto lleva habitualmente a la muerte en corto plazo por hemorragia. Está correcto, doctor. Está correcto. Era lo que nos explicabas Muy ya explícito. antes. Sí, y eso, ahí está otra vez el tema de presión alta. Sí. ¿Verdad? O sea, la presión, cuando hay esos picos de presión alta es cuando se puede romper. Así mismo. Y, vos sabés, Vivi, que la ruptura del aneurisma de aorta tiene sus temporadas y estamos en temporada alta. No me digas. En invierno es en la época del año en que se producen con mayor frecuencia este tipo de eventos cardiovasculares por el hecho de que los pacientes de repente están en un hipertenso, peor si es maltratado, si no tiene un buen control de su presión, está en un ambiente cálido, con una estufa, y sale al frío, al exterior. Ese cambio brusco de temperatura, a veces de 15 o 20 grados, a veces hace que la presión suba. Y si el aneurisma ya es grande, porque los aneurismas grandes son los que se rompen con mayor facilidad, bueno, ahí ocurre la ruptura y la hemorragia. Entonces es muy importante, primero, controlar la presión. Segundo, evitar los cambios bruscos de temperatura, pasar de ambientes muy cálidos a muy fríos. Es importante esos datos que nos da el doctor Jorge Flores. Tenemos otro material que ya habla del objetivo de este tratamiento endovascular. Objetivo del tratamiento endovascular. El objetivo del tratamiento es la exclusión del aneurisma de la circulación y con ello de su exposición a la presión arterial, recurriendo a la intubación del segmento de aorta dilatado mediante la inserción de un dispositivo tubular realizado mediante 2 pequeños cortes en los muslos del paciente. ¿Está correcto eso? Correcto. ¿Eso es como un stent o no? Es como un stent, pero lo que se llama prótesis endovascular es un tubo de alambre entretejido que está forrado con una tela especial parecida al teflón. Entonces el propósito es, imagínate vos una manguera que en un segmento está dilatada, en un segmento de su trayecto, a la mitad. Entonces se mete ese tubo por dentro de la manguera, en este caso sería la aorta, se lo encastra más allá de donde está dilatado, se lo extiende a lo largo de ese segmento dilatado y se lo encastra nuevamente más abajo, de manera a que el líquido, en este caso la sangre, pase por dentro del tubo y ya no se ponga en contacto con el segmento dilatado, porque es un segmento muy débil que cuando suba la presión se va a romper. Entonces es un entubamiento de esa dilatación. Claro. Y si sube la presión y se rompe esa parte dilatada, pero ya está el tubito no pasa nada. Desde el momento en que se entuba, toda la sangre ya pasa por dentro del tubo, ya no se pone nunca más en contacto con la pared del aneurisma, entonces ya no se puede romper. Claro. Y el aneurisma va disminuyendo otra vez de tamaño. A lo largo, si uno lo estudia, cuando uno lo estudia al paciente después, ya en el postoperatorio, generalmente después de 1 a 2 años el aneurisma desapareció completamente, por el hecho de que la sangre ha dejado de ponerse en contacto, ha dejado de empujar esa pared débil y entonces ya solamente pasa por dentro del tubo y desaparece la posibilidad de ruptura. ¿Y esto se hace a través del muslo, una incisión? 2 cortes de 4 centímetros en la raíz del muslo, en la ingle. En los paraguayos le llamamos cuarto mata también, para que entienda nuestra gente. Y esos son 2 pequeños cortes nada más. En lugar del corte que tiene 30 o 40 centímetros en el medio de la barriga, hablando sencillo, que era la cirugía convencional. Y es mucho menos agresivo, permite una recuperación muy rápida del paciente. Generalmente el paciente puede, si todo sale bien y no hay complicaciones, al día siguiente de su cirugía ya puede regresar a su casa. Al contrario de la cirugía convencional, donde estaba 4 o 5 días en terapia, después pasaba a su habitación y en total estaba 10 u 11 días y es que todo salía bien. Claro, porque esto es un cortecito de 4 centímetros y ahí
se mete el tubito y todo y lo hacen con una pequeña cámara y ustedes tienen están viendo por dónde va ese alambrecito, por decirlo. No es el nombre, ¿verdad? Pero se mete un catéter, que es un tubo, sí, y adentro está la prótesis plegada. Y el catéter avanza hasta donde está dilatada la aorta y ahí en ese sitio se expande como un paraguas, se expande ese tubo que se encastra por la aorta sana, por encima del aneurisma, se extiende a lo largo del aneurisma y se vuelve a encastrar abajo en las ramas sanas. Claro. Entonces ya todo se hace, por eso es que se hace con pequeños cortes. Claro. No hace falta hacer cortes grandes. Duele. Y la recuperación es rapidísima, rapidísima. Y es algo muy gratificante para el médico y ni qué decir para el paciente, porque todos son ancianitos en su mayoría. Yo traje un video animado para expresar un poquito mejor lo que te estoy diciendo y le estoy diciendo a la audiencia. Perfecto. A ver, cuando me avisen, vamos a poner ese video para que se pueda ver. Ahí, a ver. Ahí está. Generalmente, en algunos casos, se mete primero un catéter por una arteria del brazo, un tubito, que se avanza hasta el sitio donde la aorta está dilatada en el abdomen. Ahí vemos el segmento de la aorta que está dilatada, es más o menos a la altura del ombligo en la mayoría de los casos. Y hasta ahí se mete el catéter, se envía un líquido para ver la aorta mejor y después ya se hacen los dos cortes en ambas ingles, en la raíz de ambos muslos. Y por ahí se va metiendo, primero se mete lo que es el cuerpo de la prótesis. La prótesis tiene una forma de Y invertida. Se avanza esto por un tubo hasta la altura del aneurisma y un poco por encima se abre como un paraguas, ese tubo que está plegado dentro del catéter. Ahí vemos cómo lentamente se va liberando la prótesis y se va a encastrar en la aorta sana por encima de la parte dilatada. Claro. Eso es como está hecho de alambre, es algo que presiona contra la pared de la aorta y se queda ahí. El objetivo es que la sangre ya pase por dentro de la prótesis nada más y no se ponga más en contacto con esa parte dilatada. Claro. Ese es el cuerpo de la prótesis que tiene hacia abajo dos patas, es como una Y invertida, porque la aorta ahí termina dividiéndose en dos ramas que van una a cada pierna. Entonces, primero se mete este cuerpo y después con la ayuda de otros catéteres, otros dos tubitos, se avanza lo que va a ser la pierna de la prótesis. Son dos piernas, una para la derecha y otra para la izquierda, que se van a encastrar por un lado en el cuerpo de la prótesis lentamente. Ahí se mete el catéter y adentro está la pierna que se expande en ese sitio. Se expande y se queda incrustada por el cuerpo de la prótesis allá arriba y después se extiende abajo hasta incrustarse en una arteria sana, para que la sangre solamente pase por ahí. Y eso ya se queda súper fijo. Eso se queda fijo. Por eso el cuerpo, el esqueleto es de un alambre que presiona la prótesis contra la pared de la aorta de manera que eso queda sellado. Y eso así gordo es el aneurisma. Ese es el aneurisma. Enorme. Y sí, cuando pasa 5 centímetros de diámetro de un lado a otro, así de ancho, la posibilidad de ruptura es muy alta. Cuando pasa 5 centímetros de diámetro es que hay que hacer este tipo de procedimientos. Bueno, ahí se mete la pata derecha de la prótesis, lo mismo, ¿verdad? Está plegada dentro del catéter, se expande y se incrusta por la pata derecha del cuerpo de la prótesis, se extiende luego hacia abajo y se incrusta por la rama derecha que va hacia la pierna derecha del paciente. Una vez que eso está expandido, está sellado, la sangre ya no se pone en contacto de ninguna manera con la pared, con ese segmento dilatado y desaparece la posibilidad de que en alguna crisis de presión alta se rompa. Es un entubamiento de esa parte dilatada. Son dos cortes, uno en cada ingle de 4 centímetros que casi no producen dolor al paciente. Justamente una enfermera que no había visto el procedimiento, cuando le llevamos al paciente ya luego de la cirugía, ¿le operaste de hernia, doctor?, me dijo. No, le operé de un aneurisma y no me creía. Porque ella solamente había visto cirugías convencionales. Claro, porque antes de esto se cortaba toda la panza, le abrían a la mitad a la persona. Se le abría, se le sacaban las vísceras porque la aorta está en el fondo. Te imaginas, te movía todo. Sí. Ahí termina este video animado. Podemos ver la imagen donde se ve el abdomen, el esquema de lo que es un abdomen y ver el tamaño del corte que se solía hacer y se sigue haciendo hasta ahora en la cirugía convencional.
Eso podemos ver ahí está. Bueno, ese es el corte que se hace en la raíz en la raíz de los muslos, en las Sí. ingles. Del paciente que ya fue operado, tiene 4 centímetros de longitud. No se toca el abdomen del paciente en cuanto al corte. Claro. Y por eso es que la recuperación es tan rápida, porque Pero el paciente lógico, no tiene problema. es una cosita de nada, ¿verdad? Sí. O sea, en la apertura, ¿verdad? Sí, Ustedes sí. hicieron un súper trabajo, pero fantástico. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, doctor, no de 4 centímetros, sino unos pocos minutos. Volvemos enseguida. Sí, nosotros seguimos hablando acá con nuestro invitado, por supuesto, el doctor Jorge Flores, está hablándonos de este tratamiento realmente increíble endovascular del aneurisma de aorta abdominal. ¿Qué pasa? No es que antes cortaban la barriga, tenían que buscar todo, mover todo y solucionar el problema. Ahora ya vimos en el bloque anterior cómo poniendo un catéter en un agujerito, no es agujerito, en un corte de 4 centímetros, ahí se puede solucionar todo. Pero tenemos una imagen, antes hacía así, doctor. Sí, ahí están, justamente vemos el abdomen de un paciente y vemos las 2 flechas Sí. de arriba a abajo, lo que es el corte, ¿verdad? Eso En lo la del línea medio. media. Claro, en la línea media. Ese es el corte de 30 o 40 centímetros que, aparte de producir dolor en el postoperatorio, ¿verdad?, limitaba mucho la expansión respiratoria cuando se trata de un ancianito. Si era un fumador, Sí. a veces eso conlleva otro tipo de complicaciones, sobre todo respiratorias, Claro. como por ejemplo las neumonías, como consecuencia de la cirugía. Eso es lo que se obvia con estos cortes tan pequeños, donde no se toca realmente el abdomen, porque eso se practica en la raíz Claro, del y muslo. la recuperación es un chiste al lado de lo que era antes, Es ¿verdad? muy rápida cuando se complica, cuando no se complica y sale Sí. todo bien, ¿verdad? Generalmente al día siguiente el paciente ya puede ir a su casa. En la cirugía. ¿Esto tienen tantos hombres como mujeres o hay más hombres que mujeres o es igual? Bueno, por los factores de riesgo generalmente es mayor en hombres que en mujeres. También a veces la tendencia a tener crisis de presión alta, a veces los hombres son más agresivos que las mujeres, Sí. las mujeres son más cuidadosas con su medicación, se controlan más su presión, entonces por eso es más frecuente en hombres. Claro. Bueno, ¿y también es más frecuente en personas muy mayores o también gente joven? Ciertamente, la mayoría de los aneurismas se presentan en pacientes de más de 65 años, en ancianos. Es muy raro en personas jóvenes. Pero nosotros conocemos gente joven que le pasó eso, doctor. ¿Eso es porque tenían otros? Una predisposición genética. Ah. Por eso vuelvo a recomendar que aquellos pacientes o aquellas personas que saben que tuvieron un pariente con aneurismas, que se hagan los estudios, aun cuando sean jóvenes, una radiografía de tórax o una ecografía del abdomen, y con eso va a ser suficiente para identificar la presencia de un aneurisma y ponerle al médico en pista, ¿verdad? Porque hay otros estudios luego que se piden. Claro, perfecto. Bueno, tenemos también otro material que no pasamos, ¿verdad? No pasamos todavía, ventajas del tratamiento. Vamos a ver. Ventajas del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta. La incorporación de este procedimiento representa un enorme avance en el tratamiento de esta grave enfermedad, permitiendo un manejo menos agresivo y con menores complicaciones y mortalidad que la cirugía abierta convencional. En pacientes seleccionados, los resultados de este tratamiento a corto, mediano y largo plazo son excelentes. Es eso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, tenemos preguntas. Sí, porque yo le iba a pedir recomendaciones, pero vamos con las preguntas. Estamos en las redes sociales, nos escriben, vamos a ver quién está ahí. Manuel de Villa Elisa dice, luego de un tratamiento endovascular del aneurisma de aorta, ¿cuándo se podría hacer deporte? Este es un deportista, porque ya está pensando en la vuelta. Generalmente estos son pacientes, los pacientes con aneurisma de aorta son ancianos, y lo que se sugiere, ¿verdad?, es que pueden seguir caminando o pueden hacer ciclismo. Se deben evitar ya los deportes violentos por la posibilidad de dañar la prótesis. Es un material inerte, claro. Que tiene también una vida útil que es bastante larga, ciertamente, que le puede alcanzar, si se cuida, si el paciente tiene cuidado, le puede alcanzar el resto de su vida, pero debe cuidarlo. Generalmente cuando un paciente se opera de un aneurisma de aorta por vía endovascular, recién al mes puede empezar a hacer actividad física como caminar o andar en bicicleta, porque
ese aneurisma tiene que quedar perfectamente sellado por la pared de la aorta y esto ocurre más o menos al mes. Antes de eso, si el paciente hace algún movimiento violento, se puede mover y entonces todo el trabajo que se hizo, ¿verdad? Puede fallar. Claro, nada hacer equitación o una de esas cosas con el... Una de las ventajas del tratamiento endovascular es que al día siguiente el paciente ya está caminando sin problemas, pero debe evitar deportes violentos ya el resto de su vida. No puede, por ejemplo, si se trata de un paciente joven, que son los menos, no puede hacer más ningún deporte violento como fútbol o rugby. Lo que se le va a sugerir es que camine o que ande en bicicleta. Pero en general tiene que esperar un mes. Perfecto. Bueno, y tenemos otra consulta. A ver, Carolina de Ciudad del Este dice, mi hermana falleció por ruptura de aneurisma y a mi madre le confirmaron un aneurisma de aorta. ¿Yo debería seguir algún tratamiento? Bueno, ella tiene que hacerse un chequeo para ver si es que tiene un aneurisma. Repito, una radiografía para ver si el aneurisma está en el tórax o una ecografía abdominal para ver si está en el abdomen. Si quiere ser un poco más exquisita, puede hacerse ya una tomografía y con eso se queda tranquila o de repente identifica la presencia del aneurisma. Si los aneurismas son pequeños en el abdomen, si tienen menos de 5 centímetros de diámetro, se pueden tratar con medicación, controlando los factores de riesgo que son la presión alta, disminuyendo los factores como el colesterol y los triglicéridos, bajando de peso y haciendo actividad física moderada como caminar. Ahora, si el aneurisma tiene más de 5 centímetros de diámetro, la posibilidad de ruptura es muy alta, entonces ya se sugiere que se opere por la vía endovascular, que es la que acabamos de presentar, o por la vía convencional, que también es efectiva. O sea, pero lo importante es hacer ese screening. El screening y ver qué es lo que uno tiene, porque puede ser, no sé, te dan unas pastillitas, unos medicamentos y solucionaste el problema. Todas las personas que tienen familiares que han desarrollado aneurismas tienen que hacerse los chequeos. Al llegar a los 40 años, por lo menos una vez por año, para ver si es que tienen un aneurisma o si lo empezaron a desarrollar, o si no lo tienen, se quedan tranquilos. Esto en el sector público, no sé, digo, en IPS, en los hospitales públicos de nuestro país, ¿se puede hacer? El tratamiento... El ir y consultar. Claro, eso se puede hacer en cualquier hospital público de Paraguay, porque un ecógrafo, que se usa también para hacer ecografía en embarazadas, hay en casi cualquier hospital público, y un aparato de radiografía también. Claro, bueno, pero le sale ahí un aneurisma. ¿Con quién tiene que ir a consultar? Y tiene que irse con el cirujano vascular, porque él es el que le va a dar las pautas de tratamiento. Le va a decir, mira, vos quédate tranquilo, es pequeño tu aneurisma, tenés que tratar tus factores de riesgo porque la posibilidad de que se rompa es lejana. O decirle, mira, ya está grande tu aneurisma, tenés que operarte porque si no se puede romper. Bueno, a no dejar pasar más tiempo, vamos a controlarnos porque de eso depende poder tener una buena calidad de vida. Doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa. Muchísimas gracias, nos enseñó mucho y lo esperemos que no pasen 4 años otra vez hasta que lo invitemos y que pueda venir. Fue un placer, Vivi. Muchas gracias por permitirme estar acá y compartir un poco esto que aprendí en el extranjero con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos con la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga. Ya estamos con la doctora Flora Suárez de Achón, nutrióloga. Flora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi. Excelente el tema que estuvo tratando, pero como te dije, ¿verdad? Al inicio es un tema un poco así árido porque no hay así un tratamiento nutricional del aneurisma, ¿verdad? El tratamiento es la prevención. Prevenir es un decir, ¿verdad? Porque si el paciente tiene un trastorno hereditario, como le preguntó una persona, es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que prevenir la obesidad, por supuesto. También disminuir en pacientes que tienen dislipidemia, tenemos que disminuir, ¿verdad?, el colesterol, disminuir los triglicéridos, porque los ateromas es uno de los factores que causan, ¿verdad? Claro, pero hay una nutrición antes de la operación y después de esta intervención, operación, no sé. Si en un paciente
en un paciente que está con el diagnóstico de un aneurisma y va a ser tratado, ¿verdad?, por un tratamiento quirúrgico, hay que prepararlo a ese paciente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Hay que prepararlo, hacerle una buena anamnesis, ver cómo está nutricionalmente, si no está disminuida las proteínas, si su azúcar no está elevado, un paciente diabético, ¿verdad? Porque todo eso va a hacer de que el éxito de la cirugía sea menor, o sea, que sea inclusive un fracaso, ¿verdad? Entonces, tenemos que prepararlo, sus proteínas tienen que estar bien, su azúcar, los niveles de glicemia tienen que estar por lo menos en valores normales para una cirugía. También tenemos que evitar que tengan colesterol y triglicérido alto, ¿verdad? Que su peso, si el paciente, tenemos la posibilidad de prepararlo, que baje de peso ese paciente para que el riesgo quirúrgico sea menor. Y posterior a la cirugía, por supuesto, continuamos con lo mismo. Aumentamos las proteínas en el paciente de tal forma de que no tenga una disminución o una falta de proteína. Una hipoalbuminemia va a hacer de que el paciente tenga un trastorno en la cicatrización, ¿verdad?, de las heridas. La diabetes también va a hacer que fracase posteriormente, o por lo menos que se complique la cirugía. O sea, ¿qué debería comer una persona antes de la operación y después de la operación? Una dieta bien balanceada, con poca grasa, con poca cantidad de hidratos de carbono simple, aumentar los hidratos de carbono complejos, ¿verdad? Y aumentar el aporte proteico. Si el paciente no tiene un problema renal, porque si tiene un problema renal tenemos que hacerle una dieta de acuerdo a su falla renal, ¿verdad? Entonces tenemos que aumentar el aporte de proteínas, clara de huevo, pescado, pollo sobre todo, carne roja también, pero más pollo y pescado. El pescado es rico en omega 3, que le va a ayudar mucho a este paciente. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Las frutas y las verduras son ricas en minerales, selenio y zinc, que son buenos para la cicatrización. Aumentar también el aporte de darle aporte, o sea, si no se puede por vía oral, por lo menos en forma de capsulita, como se dice, darle calcio, que no tenga una deficiencia de calcio, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que ver laboratorialmente, sobre todo ver si laboratorialmente no está con alguna deficiencia de estos nutrientes. Claro. Bueno, y para evitar tener todo esto, pero no aneurisma, ¿verdad? Pero sí, es muy difícil. Si no tenemos colesterol, si no tenemos presión alta y todo eso, entonces es más difícil tener un aneurisma, a no ser que tengamos esa carga genética. Esa carga genética, ¿verdad? Por supuesto, pero es difícil porque si está eso, lo ideal es, bueno, hacer una buena nutrición, digamos, mantenerte en peso, hacer tu ejercicio, porque el ejercicio también ayuda, ¿verdad? Y a evitar, ¿verdad?, por supuesto, las complicaciones propias de la dislipidemia, la diabetes y lo que ya sabemos, ¿verdad? Claro. Entonces, el tratamiento, como digo, antes y después de una cirugía es prácticamente prevenir, para prevenir, dejar de fumar, tratar de no estar con sobrepeso, ¿verdad? Hacer ejercicio, que la glicemia esté en valores lo más cercano a lo normal, y el tratamiento posterior es que el paciente esté bien con las proteínas las proteínas y el azúcar sobre todo, que estén en valores normales. Las proteínas, ¿por qué? Porque si hay una hipoaluminemia va a llevar a una recuperación mucho más tardía, y lo mismo una hiperglicemia. Esos serían ambos tratamientos. Claro. Y mantenerse en peso, como decís, y tratar el tema del colesterol y de todo eso. O sea, no importa qué tema tratemos, ahí cuando venimos acá en el lugar de nutrición siempre es buena alimentación y ejercicios. Buena alimentación y ejercicio, no hay secreto. Hay secreto, y como te digo, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. Tu vida tiene que cambiar después de un tratamiento, sobre todo un tratamiento de un aneurisma. Tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de ingerir mucha cantidad de alcohol, si es que estás acostumbrado, tenés que tratar de mantenerte en peso, tenés que, después de que tu médico te dice, te da
permiso de realizar ejercicio, hacerlo de acuerdo a lo que el médico te recomienda. O sea, tiene que haber un cambio en tu vida posteriormente. Muchísimas gracias, Flora, por tu presencia. Gracias, Vivi. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.